En Hebreos 4:15 entonces es donde vamos a exponer el mensaje de esta mañana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos tenemos debilidades, hermanos? ¿Cuántos nos sentimos débiles? ¿Cuántos estamos débiles? Y qué maravilloso es escuchar este mensaje que nos dice que tenemos un sumo sacerdote. Primero, eso ya es esperanzador, pero que es un sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros. Y el texto avanza y dice, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué cosa? Nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo leemos una vez más, porque no tenemos un sumo sacerdote, un mediador, un representante que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos por problemas, sean cuales sean esos problemas, queridos hermanos, amigos, y alguien desea alentarnos? ¿Le ha pasado que usted de repente ve a alguien como súper aproblemado y quiere como acercarse a hacer algo por esa persona? A darle una palabra de ánimo, un abrazo. No sé si está de acuerdo conmigo, pero ¿cuál es la primera respuesta? Esa respuesta que nuestro corazón verbaliza cuando una persona ajena o quizás que no ha estado con nosotros se acerca a tratar de alentarnos respecto de un problema que estamos pasando. Permítame compartirle 3 respuestas típicas y espero que se identifique conmigo. La primera, tienes que vivirlo para saber lo que se siente. La segunda, tú no sabes lo que me duele esto. La tercera, ya te quiero ver si estuvieras en mi lugar. 3 respuestas típicas cuando suele pasar que queremos de una u otra manera consolar, acercarnos. Y 3 respuestas típicas que nacen de nuestro corazón al sentir que los otros no nos representan. Al sentir que los otros no son capaces de sentir lo que nosotros estamos sintiendo en una situación determinada. Y puedo seguir dando respuestas porque son muchas las que salen de nuestro corazón. ¿Y para qué decir lo que respondemos cuando alguien nos dice eso? Porque ya es otro tema. De una u otra forma, queridos hermanos, de una u otra forma, lo justo para nosotros es lo siguiente: que alguien igual a mí experimente mis mismas pruebas y las supere. Solo así, ese alguien es quien tiene derecho a aconsejarme. Dígame si no es así. Cuando estamos pasando un problema y alguien se las quiere dar de gurú espiritual, de consejero, de coaching, como le llaman ahora, y viene a tratar de decirnos lo primero que nace en nuestro corazón: ¿y este tipo o esta tipa habrá pasado lo que yo pasé? Y si lo pasó, ¿lo habrá superado? ¿Tendrá la autoridad de poder aconsejarme o de poder guiarme por dónde debo conducirme? Usted sabe, no es para nadie una novedad que yo soy el pastor de la iglesia, y esa es una de las preguntas que sin duda suelen hacer en su corazón. ¿Habrá pasado el pastor por lo que yo he pasado? ¿Se habrá enfrentado a esta tentación terrible que estoy sufriendo como para decirme, sigue adelante? No lo sé, queridos hermanos. O más que nada, sí lo sé. Sé que he sido tentado. El tema es que he fallado. Y muchas veces no he tenido la capacidad de salir adelante. Lo bueno es que en Dios la frase cambia, y más que decir, ese alguien tiene el derecho de aconsejarme, digamos que Dios dijera lo siguiente: si alguien es capaz de sufrir lo que yo sufro, experimentar mis tentaciones, si alguien es capaz de enfrentar la prueba que yo estoy pasando y la supera, ese alguien es capaz de representarme. Sabemos que nuestra historia, tristemente, nos cuenta que nosotros hemos fallado, y en esa constante lucha de tratar de superar nuestros problemas, nos vemos superados. Jesús justamente fue quien hizo lo que era justo para nosotros y para Dios: ser semejante a nosotros. Jesús se hizo semejante a nosotros. Estamos recordando una serie en la cual estamos
hablando del nacimiento de Cristo. Usted dirá, vámonos directo al nacimiento de Cristo. Solemos hablar del pesebre, solemos hablar de José, de María, de una otra manera, los problemas que ellos tuvieron que pasar para antes que naciera el niño Dios. Pero hemos querido dar un énfasis especial a lo que el nacimiento de Cristo significa e implica para nosotros. Este Jesús entonces hizo semejante a nosotros. Y en ese estado de semejanza a nosotros hizo justicia. ¿Qué significa eso? Él no pecó. Y al no pecar, Él puede representarnos como un sumo sacerdote perfecto delante de Dios. Por esto es que afirmo esta mañana, con todo mi corazón, que en Cristo la justicia, como una idea y como un hecho concreto, venció al pecado, triunfó sobre el pecado, queridos hermanos. Hoy hablaremos de la justicia y quisiera citar unas palabras del teólogo Hermann Ridderbos, que describe la justicia como lo siguiente: lo que el ser humano necesita para mantenerse frente al juicio divino. ¿Qué es la justicia? Lo que el ser humano necesita para mantenerse frente al juicio divino. ¿Tenemos lo necesario para mantenernos frente al juicio divino? Un cristiano verdadero es capaz de examinar su corazón y darse cuenta que en él no está lo necesario, no está la justicia, pero gloria a Dios que nos ha sido imputada en Cristo. Aleluya, por eso damos gracias al Señor. Entonces veamos en este texto cómo es que en Cristo podemos tener lo que necesitamos para acercarnos con confianza delante de Dios y para también permitirle a que esa justicia del Señor pueda triunfar sobre nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Los primeros capítulos de la epístola a los Hebreos nos exponen los atributos de Jesús, su naturaleza, su deidad. La semana pasada hablábamos un poco de esto y hacíamos este repaso de los primeros capítulos de Hebreos, en donde el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta que este Jesús es la palabra encarnada, que es superior a los profetas, que no es un ángel, sino que es Dios mismo, pero que a la vez se tuvo que hacer como nosotros para poder ocupar nuestro lugar. El texto va a continuar y nos va a contar que este Jesús es el autor de la salvación y que frente a cualquier figura que se pueda levantar y con la cual podamos comparar a Jesús, incluso Moisés, no hay comparación con este Jesús. Nosotros en la historia podemos encontrar muchos hombres y mujeres que podrían haber sido los que nos representaran delante de Dios. El tema principal de Hebreos es decirnos, no hay nadie que pueda representarnos. Aún aquel que tú tienes en más alta estima, como los judíos consideraban a Moisés, ese no puede ser tu representante, tampoco un ángel. Pero paradójicamente el representante tiene que ser un hombre, tiene que ser uno de nosotros. La palabra del Señor continúa, avanza, y el mensaje de Dios a los hebreos y a nosotros hoy, ¿hace cuánto rato? ¿Recién? ¿Y ahí sí? Eso, ya. El mensaje entonces, queridos hermanos, del Señor a los hebreos y a nosotros hoy, es que podamos creer este mensaje. El texto en los hebreos habla de esta palabra viva y eficaz que corta, que traspasa. Y somos llamados a creer en este mensaje, que luego de 4 capítulos se resumen en los últimos versículos de este capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Como ustedes saben, nuestro énfasis de hoy está en el versículo 15, pero no debemos pasar por alto los versículos 14 y 16 para que sean un buen contexto para el mensaje de esta mañana. Hebreos 14 nos habla de la deidad del mediador, de su poder y de su eficacia. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese por tanto significa que el autor está terminando una idea que ha venido recorriendo durante los capítulos. Después de hablar del mediador, después de hablar de Cristo, después de compararlo con nosotros, de hablar que es superior a los ángeles, de poder ponerlo como superior a Moisés,
Él dice, por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote. Y eso debe ser motivo de gozo y alegría para nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, la deidad. Tenemos un sumo sacerdote que es todopoderoso. Amén. Eso debe incentivar nuestra fe en esta mañana. La figura del sumo sacerdote se refiere a aquel que nos representa. Y esto ya dice lo suficiente respecto de cómo la justicia triunfa sobre el pecado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que la justicia triunfó sobre el pecado? ¿O por qué la justicia triunfó sobre el pecado? La justicia triunfó sobre el pecado por lo siguiente, queridos hermanos. El versículo 15 nos dice que usted y yo tenemos un mediador compasivo. Gloria a Dios. Tenemos un mediador compasivo. Y si la justicia triunfó sobre el pecado, es porque nosotros tenemos un mediador que se compadece de nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo importante de comenzar esta exposición de esta manera en el versículo 15 es quitarnos el peso e insistir en la idea del mediador, el sumo sacerdote. ¿Por qué se vuelve a reiterar este concepto en el versículo 15? Ya dicho en el versículo 14 y también repetido en otros versículos, en los capítulos 1, 2, 3 y 4. Lo decimos así para que nosotros entendamos nuestra verdadera necesidad. Y quisiera insistir en esto una vez más, y perdóneme que repita la palabra insistir. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestro esfuerzo, porque no somos justos. Eso significa el mediador. El que exista un mediador es porque ni usted ni yo podemos hacerlo. Ese es el esfuerzo que el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a sus lectores. Necesitan un mediador, y la existencia de un mediador es un llamado de atención a nosotros y a nuestro corazón a darnos cuenta y reconocer que no podemos acercarnos por nuestras fuerzas a Dios, sino que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que alguien nos pueda representar. Gloria a Dios que ese alguien es Dios mismo. Y el texto va a seguir avanzando y vamos a poder descubrir algunos otros elementos que hacen de esta justicia algo perfecto. La justicia triunfa sobre el pecado porque no somos nosotros los que nos representamos directamente, sino que es Jesús quien nos representa. Y eso tiene que ser un motivo de seguridad en esta mañana para usted y un motivo de seguridad para mí. Y no podemos pasar por alto que este representante tiene una característica muy especial. Es un representante compasivo. Yo no sé cómo a nosotros nos enseñaron que era Jesús. No sé cómo fue ese primer encuentro con Dios y cómo fue la primera imagen que nos hicimos de este Padre amoroso. Pero si hay algo que nosotros podemos ver en el texto es amor. La Biblia dice y nos golpea fuerte al corazón, quizás diciéndonos algo que nos puede doler. No son capaces de acercarse a Dios. Necesitan un mediador. Pero a la vez viene el bálsamo al decirnos, pero ese mediador no es un tirano. Pero ese mediador no es alguien que se está burlando de ti por tropiezos y debilidades. Pero ese aquel que te representa no viene a exigirte algo a cambio, sino que simplemente en su gracia soberana y gratuita te comparte su obra y te invita a ser parte de esa compasión. Y nos dice la Escritura que el mediador es compasivo. Nos dice la palabra del Señor que Él se compadece de nuestras debilidades. Jesús no cumple el rol de sumo sacerdote como mediador con una actitud negativa, tirana, repito los conceptos, frente a nosotros, sino que frente a nuestras constantes debilidades, Él se compadece. Y esto tiene que ser motivo de gozo y de paz. Así como decíamos que nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino que es Jesús quien nos representa. El hecho de que este mediador sea compasivo, que el representante sea compasivo, tiene que ser un motivo de gozo y de paz para usted. Porque usted y yo nos enfrentamos a nuestros tropiezos cada día.
Nos enfrentamos cada día a nuestras debilidades y sentimos y quizás podemos decir, ¿quién se va a compadecer de mí? Podemos expresar las frases que yo decía al principio. ¿Alguien podrá comprender lo que yo estoy viviendo? Y el texto dice, sí, alguien puede representarte y comprende tus debilidades. Se compadece de nosotros, no se burla, no nos apunta con el dedo. No está ahí riéndose ni aplicándonos castigos, sino que Él nos disciplina, que son dos palabras muy diferentes. La disciplina del Señor va sacando lo mejor de nuestras vidas. La figura del mediador compasivo cobra fuerza a la hora de impartir justicia, porque el mismo texto en los Hebreos dice también que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Gloria a Dios. Es necesaria la intercesión. Es necesario que alguien esté constantemente abogando por nosotros. El apóstol Juan dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esta mañana, querido hermano, amigo, yo te quiero sacar un peso, y no yo, perdóname Señor, Dios quiere sacar un peso de tu corazón respecto de lo que significa tener una relación con Cristo. Sobrepasemos el límite de la religión, de los esquemas, y vamos a lo que es vida, que es su palabra para cada una de nuestras vidas, en donde Él nos dice, tú no puedes, pero yo puedo. Y cuando yo pueda por ti, no me voy a burlar de ti, no te voy a sacar en cara, sino que yo me voy a compadecer de tus debilidades. ¿Y por qué Dios puede hacer eso? Se pregunta usted. ¿Es Dios como nosotros? Claro que no. La palabra del Señor dice que Él es soberano, inmutable, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. La palabra del Señor dice que Él es justo, y eso nos enrostra en nuestra cara que no somos capaces de ser santos. Y así tantos atributos más como el amor perfecto, como la bondad de nuestro buen Señor. Nos encontramos con este Dios, pero que a causa de nosotros, dice el texto, que es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, la justicia triunfa sobre el pecado porque Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El plan redentor de Dios, amados hermanos, hace brillar la justicia en el milagro de la encarnación del Hijo de Dios. Exponíamos la semana pasada sobre cómo Dios participó de nuestra naturaleza, carne y sangre, decía el texto del cual exponíamos. Muy bien, también como me hacía una aclaración un hermano muy querido al terminar el culto, no solamente hablamos de algo corporal, de muerte corporal, sino que hablamos de una muerte espiritual. Ahí es donde Jesús toma todo, participa de todas esas cosas nuestras. No solo quita el temor a la muerte de que ya no va a haber nada, sino que nos dice, hay vida espiritual y esa vida espiritual en Cristo puede continuar. Estabas muerto también espiritualmente, pero en Cristo puedes pasar esa barrera y seguir hacia adelante eternamente. Eso es lo que el texto nos dice y lo que quiere reforzar el Señor. Y en esta parte del versículo 15 que hemos leído, el autor hace énfasis en la revelación de la justicia de Dios al disponer de un hombre como mediador. Aún en nuestra manera de ver la justicia, este decreto de Dios es justo. ¿Por qué es justo? Queridos hermanos, si fuimos nosotros y somos nosotros los que cedemos frente a las debilidades y las distintas tentaciones que se nos presentan en el día a día, si la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, si la palabra del Señor dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dígame usted, ¿quién es lo justo? ¿Quién tiene que ganarle al pecado? Atrévase a decirlo, aunque sea una herejía, pero no importa, dígalo. ¿Qué es lo justo? ¿Qué sería lo justo? Que el hombre le ganara al pecado. Eso es lo justo, ¿no? Es justo que el hombre... Eso es lo justo. La justicia debería ser que el hombre venciera al pecado porque fue el hombre el que pecó. Entonces, frente a esa necesidad, nos encontramos con esta estrella que brilla anunciándonos la llegada de un Salvador.
de uno que es como nosotros, que se hace como nosotros, que toma nuestra semejanza. No es el hombre tomando semejanza de Dios, sino es Dios tomando semejanza de hombre. Y Él se compadece, como decíamos en la primera parte del versículo. Realmente este mediador compasivo se compadece desde la experiencia. No la ve desde afuera. Él no dice, parece que les cuesta, sino que Él es tentado en todo, dice la palabra del Señor. Parece ser que en la primera parte del versículo este mediador, este representante que usted y yo necesitamos para que la justicia de Dios triunfe sobre el pecado, tiene una idea, o parece que en el mundo de la idea Él dice, no, yo me compadezco. ¿Cuántos de ustedes se compadecen de los pobres extremos sin haber pasado pobreza extrema? ¿Cuántos de nosotros nos compadecemos de aquellos que están enfermos de una enfermedad terminal sin haber sufrido una enfermedad terminal? ¿Sí? Por lo tanto, la compasión puede ser una idea, puede quedarse en el mundo de las ideas. Y nos podríamos quedar ahí con este mediador. Bueno, quizá es un mediador compasivo, es bondadoso. Pero el texto y la experiencia de los evangelios nos cuenta que este mediador va más allá y dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. No porque Dios pudiera ser tentado, sino que al tomar nuestra semejanza, Él se expone a la tentación. Entendamos bien esto, una tentación externa, porque Él de su corazón no es tentado, Él es perfecto. Luego vamos a leer la última parte del versículo en donde dice, sin pecado. Qué importante no pasarnos por alto esa parte del texto. Muy bien lo expone Simón Kistemaker, un comentarista al libro a los Hebreos, y dice lo siguiente: el pecado, y esto es muy importante para que entendamos la experiencia de Cristo, el pecado es la única experiencia humana en la cual Jesús no participa. El pecado es la única experiencia humana en la cual Jesús no participa. Jesús fue tentado, Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús sangró. Y usted siga poniendo más verbo ahí. Pero lo que Él no hizo fue pecar. Y esto nos sirve como puente para poder hablar de esta tercera parte del versículo 15. Debemos decir que la construcción del versículo nos lleva a la siguiente conclusión. No era Dios el que no tenía que pecar, sino que el hombre, para hacer válido el sacrificio que el sumo sacerdote iba a presentar. No era Dios el que no tenía. Para Dios hubiera sido fácil representarnos y decir, yo vengo aquí bajo de la nube, me represento, simplemente me pongo, nadie me va a ver y les digo a los hombres, los he rescatado del pecado. Pero Dios en su plan redentor hace que esto sea justo. Aún justo para tu corazón y mi corazón inconstante que duda de la justicia de Dios. ¿Y será Dios justo realmente hacer eso? ¿Y qué nos expone este versículo? Que en cada detalle Dios se preocupó de exaltar su propia justicia. En cada detalle de lo que significa la redención, Dios se preocupó de exaltar su propia justicia. El texto en el versículo 15 termina con lo siguiente. Y dice que este mediador, que este representante compasivo que necesitamos para que la justicia triunfe sobre el pecado, y que es como nosotros porque Dios se hizo hombre, tomó nuestra semejanza, fue tentado en todo como nosotros, todas esas cosas están, todos esos elementos están, pero le quitamos el ingrediente más sabroso, el pecado. Porque el texto dice que Él hizo todo esto, pero sin pecado. Este es el fundamento de la justicia de Dios, que nos justifica gratuitamente a cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Salvador, los que somos capaces de examinar nuestro corazón y encontrar ahí una necesidad que debe ser suplida en Cristo. El mediador compasivo, que es Dios y hombre, cumple toda justicia. No hay pecado, no pecó en nuestra representación, y esa justicia nos es imputada por medio de la fe. Nos encontramos entonces con este cuadro de la justicia de Dios, en donde vemos a un mediador compasivo que para poder ser plenamente mediador
y representante nuestro, tenía que tener y tomar nuestra naturaleza. Nos encontramos entonces que este Dios soberano y eterno que se hizo hombre, que toma nuestra naturaleza, participa de todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Esta conclusión nos comunica una victoria, queridos hermanos. Hay justicia porque a causa de tener nuestra semejanza, Jesús pudo ser tentado, pero no cedió a ninguna de las tentaciones. No pecó. Ese sin pecado consuma la justicia de Dios. Ese sin pecado a usted y a mí nos da seguridad. Ese sin pecado nos permite saber que Jesús pasó por nuestras debilidades, experimentó tentaciones. Es decir, Él sabe y siente y sintió, se compadece porque Él experimentó lo que usted y yo experimentamos. A diferencia de nosotros, Jesús le ganó a esas debilidades, por lo tanto Él tiene el derecho y la autoridad de aconsejarnos, de ser un ejemplo, como dice el apóstol Pedro en el 2 capítulo de una de sus cartas. Pero hermanos, ¿necesitamos un ejemplo para venir delante de Dios? No es lo que necesitamos. Porque si fuera por seguir un ejemplo de bondad, busquemos a algún filósofo, algún iluminado del Oriente y vamos a encontrar muchas maneras de tratar de ser buenos. El tema central en Jesús, queridos hermanos, que necesitábamos a alguien que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer. Ese alguien tenía que ser como nosotros, tomar nuestro lugar, mediar y hacerlo sin pecado, consumar la justicia. Me permito hacer un pequeño énfasis, queridos hermanos, en lo siguiente, en esta fecha que estamos recordando, el nacimiento de Jesús. Sin pecado en este texto se refiere a lo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto está haciendo énfasis en que Jesús no pecó, que Él no cometió pecado. Pero lo que no podemos pasar por alto, de igual forma, es que Jesús es sin pecado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Nosotros decimos que Jesús no pecó, pero Él no pecó porque en Él no había pecado. Él tomó nuestra semejanza. Anoté lo siguiente y creo que va a ser más fácil leerlo porque ordeno un poco las ideas. A diferencia nuestra, Jesús es concebido milagrosamente por la obra del Espíritu Santo y no hay pecado en Él. Lo que Jesús hace es tomar forma de hombre para así tomar nuestro lugar de manera eficaz y morir por nosotros. Él nos representa en todo lo que eso significa. No hay pecado en Él, simiente santa. ¿Será esto una excusa para pecar el que Jesús sea Dios al momento de enfrentar las tentaciones? ¿Cuánto hemos escuchado esa frase y nosotros mismos? Bueno, pero es que Jesús lo hizo porque Él era Dios. ¿Has escuchado eso? Él pudo, yo no puedo. Quisiera tomarme de las palabras de algunos estudiosos respecto de lo que significa la tentación en Dios, en este Dios encarnado. Y debo decir que no existen excusas, hermanos, porque a la verdad, alguien que nunca en su naturaleza había experimentado pecado, sí fue más fuerte para él la tentación. Y cuando digo fuerte no me refiero a las ganas de cometer algo, sino al dolor que le infringían las tentaciones. Para nosotros la tentación puede ser placentera, para Cristo la tentación era dolorosa. Ese es el tema. Entonces no podemos presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, tú eras Dios, por eso que tú triunfaste sobre el pecado, como tratando de quitarle méritos. No, Él tiene todos los méritos, Él se humilló. Por eso es necesario que en esta fecha volvamos al nacimiento y entendamos la importancia de este. Que entendamos que Dios se humilló al hacerse como nosotros. Que no es simplemente aquí, no, yo soy Dios y hago lo que quiero, así que me hago hombre, nazco, voy a soportar las tentaciones porque soy Dios, tengo la fuerza suficiente para hacerlo. No, hermanos. Recordemos la oración de Cristo en el Getsemaní. Sufrimiento. Él pasó nuestras debilidades. Recordemos su dolor en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado?
Señal clara de que el Salvador cargó sus pecados y mis pecados. Amados hermanos, que la palabra del Señor en esta mañana pueda dar respuesta a sus necesidades. Digamos lo siguiente, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva la primera, pregunta que nos hacíamos? ¿Cómo es que la justicia triunfa sobre el pecado? ¿Cómo es que la justicia puede triunfar sobre el pecado? ¿Cómo un hombre es capaz de ser justo y triunfar sobre el pecado? Lo hace, la justicia triunfa porque hay un mediador que es compasivo. Usted no puede, yo no puedo, otro debe hacerlo, tomar nuestra semejanza, como dice lo que continúa en el versículo. Este mediador debe ser uno de nosotros, hacerse hombre, participar de nuestra naturaleza. Pero también debemos decir que este mediador, este hombre, debe cumplir toda justicia. Porque eso significa no pecar. No pecar significa que se cumplió toda justicia. ¿Se recuerdan la frase que Jesús le dice a Juan el Bautista cuando va a ser bautizado y él se negaba? Y le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Gloria a Dios, que tenemos al Santo Espíritu de Dios inspirando a los escritores bíblicos para que esos detalles no los pasemos por alto. Y Él cumplió toda justicia. Pero qué maravilloso es culminar con lo siguiente, porque yo les dije que tres versículos resumían en parte los primeros capítulos de Hebreos. Y el texto termina con el versículo 16, en donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué nos conduce entonces esta verdad? Porque hermanos, aquí no es una verdad simplemente que se debe quedar en teología, en conocimiento. Ahora sé que Dios me representa y que Él sufrió lo que yo sufrí y que lo hizo y no pecó. ¡Qué bueno! No, el autor da una respuesta práctica en donde nos dice: acérquense confiadamente. No tengan miedo en venir delante de Dios. Pero pucha, Señor, es que yo hice esto, yo he fallado, yo hice acá, yo hice allá. Y además, si vengo a ti, yo sé que voy a llegar a mi casa y voy a seguir con las mismas debilidades. Pero atrevámonos en Cristo si tenemos un representante, hermanos, que puede compadecerse de tu debilidad y de las mías. Que no solamente está ahí para darte un consejo y decirte, ya vamos, sí, yo te entiendo, yo te comprendo, sino que lo dice con autoridad. Con autoridad es capaz de decirte, yo experimenté lo que estás experimentando, pero a diferencia de cualquiera de los seres humanos, o de tus amigos, o de tus seres más queridos, yo triunfé, yo no pequé, yo hice justicia. Por lo tanto, ven a mí, no tengas miedo. Yo quiero recibirte. Y como decía el primer versículo que leíamos en el 14, soy lo suficientemente poderoso para hacerlo. Porque no soy solo un hombre, primeramente soy el Hijo de Dios, que tomó tu semejanza para poder representarte y hacer que la justicia triunfara sobre el pecado, hermanos. No busquemos en nosotros el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. La base de la confianza a la hora de buscarle está en Cristo. Él es el hombre que no pecó. Él es el mediador necesario, perfecto, inmutable. Cualquier intento por lograr, por medio del cumplimiento de los mandamientos, que Dios nos acepte es infructuoso. La justicia se revela en el plan de Dios para redimirnos del pecado, al no pasar por alto que el problema es nuestro y no de Dios. El problema es de los humanos, no de Dios. Tampoco de los ángeles. Nosotros necesitamos representación. La palabra del Señor entonces ha insistido en que por esto Él es el único capaz de ser justo. Y el único que ha sido justo es quien toma nuestro lugar y nos acerca al Padre. Podemos decir que eficazmente la justicia de un hombre triunfó sobre el pecado. Eso es una realidad. Fíjese la paradoja.
en donde la Biblia insiste en que los hombres no son justos y que no son capaces de acercarse a Dios. Pero nos encontramos que en un punto de la historia se revela lo que los antiguos profetas, lo que los patriarcas del pueblo de Israel esperaban, que uno los representara. Quizás no tenían noción de cómo iba a suceder, y nosotros hoy tenemos la luz. Porque la palabra del Señor dice en la misma carta a los hebreos que hoy, en estos postreros tiempos, le ha placido a Dios hablarnos por medio del Hijo. Gloria a Dios por eso. Y comunicarnos una verdad esperanzadora, en la cual el Señor nos dice que somos salvos por fe. Y sabiamente el Todopoderoso venció al pecado en nuestra lógica de justicia. ¡Qué maravilloso, hermano! Dios vence al pecado en nuestra lógica de justicia. Pero nos quita el orgullo, nos saca el ego. Vence al pecado en nuestra lógica de justicia porque es un ser humano quien cumple la justicia. Por eso es que el pecado es vencido. Pero es Dios quien le da la fuerza, esa unidad maravillosa, esas dos naturalezas unidas en el Redentor, hacen posible que usted y yo hoy podamos tener un mediador, queridos hermanos. Jesús es el mediador de los hombres, no es representante de ningún otro tipo de raza. La necesidad del nacimiento de Jesús no es solo para que tengamos un ejemplo de justicia, sino la certeza de poder vivir en ella. Así lo escribe el apóstol Pedro. Dice que hemos muerto al pecado para que ahora vivamos en justicia. ¿Podemos? ¿Con nuestras fuerzas? No. Pero tenemos un mediador al cual podemos acudir. No puedo, Señor. Ayúdame. Media por mí. Represéntame, Señor. Te necesito. Cuando las tentaciones arremetan con fuerza en nuestra contra, no olvidemos que la justicia triunfó sobre el pecado. No lo olvidemos. Dándonos Dios un mediador compasivo que tomó nuestra naturaleza, que experimentó nuestra tentación, pero que no pecó, queridos hermanos. Ahí está la paz que el Señor nos comunica. Y es por eso que es muy importante que en todo este plan redentor, usted y yo nunca olvidemos que aquel que murió tenía que nacer. Y que eso le da eso hace justo su sacrificio. Y realmente nos comunica que Él venció al pecado. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les invito a que se pongan de pie y podamos orar y dar gracias en esta tarde a nuestro buen y amado Salvador por su obra redentora en nuestra vida, por su inmenso y gran amor, por la libertad que Él nos ha comunicado y porque podemos tener claramente un mediador que nos representa. Leo una vez más el versículo 15 para que podamos tomarnos de él para poder hacer una oración. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te adoramos, Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor, en el cual usted nos ha permitido compartir su palabra, Señor.